Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Leandro Garzón, coordinador del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia, coordinador también de este programa que ha sido tan especial para los profesores de la universidad durante el tiempo de pandemia y en este tiempo raro que vivimos ahorita, que no sabemos muy bien cómo se llama. Eh, Entre colegas nace como una iniciativa de acompañarnos entre los profesores y las profesoras de la universidad durante este tiempo de incertidumbre que fue la pandemia y sin embargo, luego de superada, si se quiere, esa coyuntura, el programa continúa con preocupaciones derivadas también de ese contexto tan difícil que hemos vivido. Entre colegas se ha constituido en un espacio de formación para todas y todos y a partir de, de un propósito muy bonito y es que desde una perspectiva relacional, si se quiere, horizontal, en la que es el trabajo entre pares, el trabajo colaborativo, el colegaje, el que nos ayuda a compartir, nos anima a compartir, pues logramos construir conocimiento juntos. Aquí se construye también comunidad, ¿no? Y ya vamos para 2 años de llevar a cabo este programa, que tengo que decirlo, cada vez ha sido mejor apropiado por parte de la comunidad universitaria. En la tarde de hoy, por ejemplo, contamos con un grupo de profesores de la seccional Oriente que ven entre colegas la posibilidad de poner en discusión algunas de las preocupaciones que tienen, que si bien, digamos, nacen del contexto específico donde trabajan, pues van a ver que tiene profundas incidencias en el actuar mismo de la universidad. No es la primera vez que entre colegas trata asuntos de la educación precedente. Hay por lo menos 2 o 3 programas anteriores en los que este ha constituido pues como una preocupación, lo cual estimamos es absolutamente pertinente dado el interés de la institución, de la universidad en establecer relaciones con esos contextos que son previos a la educación superior. Entonces, este haría parte como de una especie de colección de programas de entre colegas en los que la educación precedente desempeña un papel importante, es objeto de reflexión y bueno, por eso tenemos entonces aquí hoy al profesor Fabio, al profesor Martín y más tardecito llegará la profesora Elsie, que van a ver, pues van a plantearnos una reflexión muy interesante acerca de qué pasa con la enseñanza de la lengua extranjera en la educación precedente. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los desempeños en la educación superior? Un asunto con el que todos y todas de alguna manera tenemos alguna relación. Yo los voy a invitar entonces a los profesores a que se presenten su nombre, nos digan cuál es el vínculo que tienen actualmente con la universidad y luego de eso podemos entonces dar paso a la charla tal cual la han planeado ustedes muy juiciosamente. Profesores, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Entre Colegas y bueno, cuéntenos acerca de ustedes, quiénes son y de qué unidad académica, en qué unidad académica trabajan, ¿cierto? Profesor Fabio. Bueno, muy bien, buenas tardes. Leandro, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y felicitaciones pues como por este programa tan especial y que sobre todo nos da la oportunidad a nosotros como docentes de expresar nuestras inquietudes también y de expresar nuestros intereses. Mi nombre es Fabio Castro. En este momento me desempeño como docente en el área de inglés en un colegio público del Retiro. El colegio se llama Luis Eduardo Posada Restrepo, pero también tengo la oportunidad de ser docente cátedra en la Universidad de Antioquia en la seccional Oriente y allí he dictado desde el 2013 los cursos de competencia lectora y ahora estoy también con el programa PIFLE, vinculado con este programa pues que es tan especial y donde tenemos la oportunidad de enseñarle a estos estudiantes unos niveles de inglés muy interesantes. Entonces, básicamente, pues esa es como mi trayectoria. Soy vinculado con el magisterio, con la gobernación de Antioquia. Entonces, de verdad que junto con Martín y la profe Flor nos hemos hecho muchas preguntas
que de pronto hoy queremos compartir en este espacio y queremos Qué sacar bien, pues como qué bien. unas conclusiones interesantes. Muchas gracias, profe. Vamos a escuchar entonces ahorita a la profesora Flor Elsie, que recién llega, y terminamos con el profe Martín. Profesora, ¿cómo Buenas está? tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ya esté con nosotros. Sí, bueno, tuve un poquito de problemas para ingresar, pero ya No se estamos acá. preocupe. Bueno, sí, mi nombre es Flor Elsie Marulanda, soy docente en el área pública en la institución educativa Antonio Donado Camacho y mi rol con la Universidad de Antioquia es exalumna, felizmente egresada de la universidad. ¿De qué programa, Licenciada, profe? licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia. Me desempeño en mi área, Claro. docente de inglés, y sí, a la expectativa con el profe Martín, el profe Fabio y con todas las personas que están en este momento acá reunidas con nosotros, porque estamos con algo que nos interesa, algo que nos compete, y es, Ajá. me parece que uno de los objetivos es mirar cómo hacer que los estudiantes se motiven, quieran aprender, ¿cierto? Porque pareciera que todos quisieran que el conocimiento les llegara así, pero pues sin mucho esfuerzo. Y la otra, subir el nivel de inglés, porque es completamente necesario en muchísimas áreas De acuerdo. laborales, en muchísimas áreas sociales. Profesora, muchas gracias y qué bueno que entre colegas sea un espacio también para los egresados de la universidad y que puedan articularse desde los lugares donde están trabajando a preocupaciones que son de toda la institución. Finalmente, entonces, escuchemos al profe Martín, que con él es con el que ha acordado toda la propuesta de esta charla y hemos hablado previamente. Y bueno, muy juicioso el profe Martín. Profesor, cuéntanos entonces. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Leandro. Gracias a mis compañeros Fabio y Florerci por aceptar la invitación, por haber trabajado en esta propuesta, en esta charla. Y yo soy Martín Arnulfo Tobón Mesa, yo llevo 27 años con la universidad, he trabajado en varias dependencias de la universidad, también he trabajado con otras universidades, pero mi centro, mi corazón y mi desarrollo ha sido la Universidad de Antioquia. Hace 6 años estoy aquí en la seccional Oriente, muy satisfecho, muy contento, con grandes profesionales, con grandes egresados. Me alegra mucho conocer justamente el producto de la seccional, que es talentoso, es participativo y que obviamente muestra el impacto de la universidad en la región y que hoy nos proponemos justamente un espacio, porque empezamos Fabio y otros compañeros y yo justamente analizando la situación que se da en los colegios y la universidad del inglés. Y entonces empezamos pensando en hacer un coloquio, un foro, invitando a los docentes de la región. Fue un poco dispendioso, no podíamos como lograr concretar la invitación con los personajes. Entonces, Olguita Merino, la coordinadora académica de la seccional, nos invitó a participar en este espacio justamente para crear ese abrebocas, invitar a todos los otros compañeros de la región. Compañeros, están cordialmente invitados a participar en estos eventos, en participar con nosotros en la creación de un foro, un coloquio que nos ayude a describir y con esa descripción poder luego analizar y después ojalá lograr encontrar métodos o cosas diferentes que podamos aplicar de tal manera que ese inglés que vivimos en la región, que vivimos en los colegios, que llega a la universidad y que la universidad le retribuye a los colegios desde su conocimiento, se vuelva algo diferente a lo que hoy, por ejemplo, traigo una estadística que dice que el 23 de abril del presente año, se reporta que el inglés en Colombia está entre los más bajos del mundo. El periodista Mateo Chacón Orduz del Tiempo nos reporta el estudio del EF, English Proficiency Index, EPI, y esta firma dice que midió el desempeño de lengua en 100 naciones, cuya lengua nativa era otra. Colombia
se encuentra entre los países con el peor nivel de inglés del mundo. Está en el puesto 77 de 100. Y el score más alto que se estaba esperando era de 800 y nosotros logramos 448. Puede ser por la pandemia y por las situaciones que han sucedido que bajamos unos 17 puestos en comparación de las mediciones hechas en el 2018 y el 2019, en el cual tampoco subíamos por encima del 50%, estábamos en el 60-68 lugar. Entonces, nos preguntábamos qué pasa, qué sucede que nosotros, a pesar de tantos esfuerzos y tantas cosas, no logramos estos mejores estándares o mejores proyecciones. No tanto pensar nosotros en los estándares, pero sí también lo veíamos como en nuestro diario acontecer, que falta justamente una apropiación y una mejor proyección del inglés. Entonces voy a empezar justamente con la primera pregunta que generalmente le hacen a uno y que nos hacemos nosotros. ¿Qué edad debe ser la indicada para dar inicio al estudio de una lengua extranjera? Entonces los compañeros y los que estén aquí, como es un panel abierto, podemos darnos información y de ahí empezamos a generar otras preguntas y vamos vamos a tener esa metodología pregunta, diálogo y aportes de tal manera que llevemos a feliz término sacar algunos puntos y que esto nos invite después a una etapa posterior de abrir más el espacio a otros compañeros, otros colegas en otras instituciones. Entonces, Fabio y Yo haría Florencia, podemos una empezar con precisión ustedes. antes, profe, para las personas que están en este momento conectadas. Y es que, bueno, para participar, levantan la manito y aquí les damos la palabra. Y que quienes no quieran tomar la palabra, pues pueden escribirnos y yo me encargo de leer la pregunta, la observación, la ampliación, en fin, lo que desea que puedan expresarnos. Listo. Perfecto. Gracias, Leandro. Entonces, Bueno, señora, compañeros, la primera ustedes. pregunta es esa. Bueno, entonces, bueno, ahorita en la presentación se me olvidó decir que también soy felizmente egresado de la seccional Oriente del programa de licenciatura en lenguas extranjeras. Entonces, la pregunta que nos planteamos, ¿cierto? ¿Cuál es la edad propicia para aprender un idioma? Yo pienso que no se necesita leer mucho y no se necesita de muchos estudios para uno darse cuenta que la mejor edad para uno aprender un idioma es cuando somos niños, ¿cierto? Cuando somos niños, cuando lo aprendemos de manera inconsciente, sin esfuerzo, y lo aprendemos a través del juego, del canto, de diferentes actividades que el niño disfruta. Entonces, eso está claro, Martín. Yo diría que la mejor edad para aprender un idioma es cuando somos niños, dígase a partir de los 7, 8 años, inclusive menos, si se pudiera. Pero entonces, la reflexión que nos planteamos es, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Porque esos índices, por ejemplo, que decía Martín ahora, donde de 100 países evaluados nosotros ocupamos una posición del 77, creo, ¿cierto? Entonces, preocupante pues, y entonces el asunto es qué es lo que está pasando y a qué edad entonces es que nuestros estudiantes están empezando realmente a adquirir ese segundo idioma y si realmente lo están haciendo. Yo pienso que en el transcurso como de la charla vamos a ir respondiendo más la pregunta. Quiero darle también pues como paso o la oportunidad a la profe Flor para que ella manifieste también cuál sería la mejor edad para aprender un idioma. Bueno, evidentemente desde niños, ¿cierto? Desde niños, la curiosidad del niño entre más pequeño es mucho más la curiosidad para querer aprender y pues no sé si yo tengo una niña de 5 años, Fabio tiene otra pequeña y la inquietud de ellas por aprender inglés es innata, ¿cierto? Bueno, de pronto es porque nosotros somos profes de inglés, de pronto no se aplica la característica, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar con niños pequeños y son realmente esponjitas. Esta pregunta nos lleva a algo muy importante. Me voy a centrar en la institución educativa donde trabajo. ¿Por qué el nivel de inglés tan bajo en las instituciones educativas y a nivel de educación? Por ejemplo, en mi colegio,
En mi colegio solamente se le da inglés a primaria 1 hora. Y ese inglés prácticamente se pierde. De vez en cuando les paso guías y lo trabajan las guías que les paso. Pero las profes no dan el inglés. Es que las profes no, y los profes de primaria no son profesores de inglés. Entonces, yo pienso, igual que el profesor Fabio, que la edad apta para empezar a aprender inglés, entre más pequeños mejor, ¿cierto? Entre más pequeños mejor. Y si llegan a preescolar hasta quinto y apenas se les da 1 hora de clase, si llegan a la edad ya niños pero más grandecitos en sexto y apenas tienen 2 horas de clase, ¿cierto? De inglés. Y no más por ahí en noveno ya tienen 3 o 4 horas, pues realmente el proceso se pierde, ¿cierto? No, o sea, las posibilidades son muy bajas, porque es que uno dice 1 hora, pero realmente son 45 minutos en la mayoría de colegios, 50 minutos, ¿cierto? Entonces, es muy poquito. El tiempo, estamos dando un área de inglés, pero con muy poquito tiempo. Cogemos unos niños en sexto, en octavo, séptimo, octavo, noveno, y prácticamente están desmotivados porque el área prácticamente ni la conocen, ¿cierto? Como no se les da desde pequeños, entonces se les hace algo supremamente difícil, entonces no muestran interés. Y ya el tiempo que están en el aula, pues en las aulas de clase, con esa intensidad de horas tan bajita, esa intensidad horaria tan bajita, pues la verdad lo que se puede hacer no es que sea mucho, si lo que pretendemos es que al menos salgan hablando o en un nivel más altico de inglés. Sí, y Fabio, excelente. Uno, ese es el primer punto vital. Hay una baja exposición hacia el inglés. En la teoría y en la literatura se dice que generalmente el niño debe empezar a los 5 años, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, el programa de inglés para niños de la Antioquia y de varias universidades hace la apertura, pero más que todo es porque a esos 5 años ya ha logrado como una madurez de relacionar objetos y de identificar cosas. Pero es verdad que yo conocí espacios de personas que de edades más tempranas y celebraban los dos idiomas y como vos decís, eran unas esponjas, tomaban todo el Son idioma y esponjas. sabían intercalar. Dentro de la parte de la lingüística y todo eso, sí ha habido personas que de pronto por una exposición temprana a otro idioma, de pronto desarrollan unos problemas ¿cierto? De pronunciación o de mm, localizar pues la información. Pero los 5 años son vitales. Y lo que ustedes subrayaban ahora, profesionales en la primaria son muy pocos los que son docentes de inglés a los que les toca, porque en la primaria tenemos una situación en nuestro contexto. El profesor de primaria da todas las materias, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo conocí una situación de una persona que ya estaba presta a jubilarse, pero para poder continuar, porque llegó la ley de que iban a dictar inglés en primaria, entonces le tocó a esta señora entrar a un curso de inglés y casi que lo que le dictábamos ya era lo que le llevaba a los niños. Entonces eso era, los volvía locos, diría yo un poco. Pero justamente No, y no eso es les una de las gusta. primeras políticas que se tiene que cambiar. Sí, No así les que dices. gusta. Los profes de primaria no, porque mira que acá en Río Negro existe el programa Río Negro Bilingüe, donde capacitan, donde hay niveles gratis de inglés para los profes de 0 hasta C1. Y muy poquitos son los que se inscriben, y los que se inscriben salen, mucha deserción, entonces, no. Entonces ya tenemos dos elementos ahí muy importantes, que es la edad y el tiempo. Ese tiempo de exposición al inglés no es solamente pobre en la primaria. ¿Cómo lo ven ese tiempo de exposición en la secundaria? Bueno, por ahí Leandro hace una pregunta que ahorita vamos a tratar también como de responderla. Antes de responder, antes de entrar como a esa pregunta, qué bueno que Flor esté acá porque Flor está vinculada con el municipio de Río Negro y Río Negro es un municipio certificado en educación. Yo estoy con Antioquia y las condiciones son abismales. Miren que Flor decía, por ejemplo, que a los niños de primaria de su colegio les dan por lo menos 1 hora de inglés a la semana con un especialista en inglés, ¿cierto? Con un licenciado en inglés. Por ejemplo, en mi escuela no.
en mi escuela los niños tienen el docente de primaria que les da todas las áreas, pero ninguno de ellos tiene énfasis en inglés. Entonces, miren, ahí vamos encontrando las respuestas de por qué nuestro nivel de inglés en Colombia es tan pobre, ¿cierto? Porque acá en Colombia lo que hace el Ministerio de Educación es poner los licenciados a partir de bachillerato, ¿cierto? Y entonces el niño acá se está exponiendo a la lengua más o menos a los 11 o 12 años de edad, mientras que en países como Europa se exponen al inglés desde los 6, 7, 8 años. La exposición acá en Colombia al inglés desde bachillerato en mi colegio, porque es interesante eso, yo sé que en el colegio de Flor va a ser diferente. En mi colegio, por ejemplo, les damos 3 horas de inglés en la semana. En la semana les enseñamos 3 horas de inglés y empezamos desde sexto, ¿cierto? Niños de 11, 12 años que no tienen vocabulario en inglés porque no fueron expuestos desde la primaria. Entonces, lo que hacen los niños es entrar en pánico cuando entran en contacto con el inglés. Profe, es que eso a mí no me entra. Profe, yo no sé nada de eso. Profe, a mí no me hablen inglés. Entonces, miren cómo ahí empezamos a encontrar los vacíos y los errores que hemos cometido. Yo en estos días nada más hablaba con la rectora y le decía, ella se llamaba Jenny, yo le digo, doña Jenny, yo preferiría que a mí como licenciado me pusieran a dar inglés en primaria, así no tuviera tiempo de darlo en bachillerato. Porque es que en primaria el niño disfruta, lo que decía ahorita Flor, el niño absorbe. Yo en primaria tuve la oportunidad en un colegio y en este también tuve la oportunidad de enseñar 2, 3 horitas de inglés semanales a los niños y para mí eso era una fiesta y para mí eso no era trabajar, definitivamente, porque yo llegaba a esa aula y con los niños cantábamos, jugábamos, hacíamos una cantidad de actividades en inglés donde los niños adquirían vocabulario que no pasa lo mismo en bachillerato. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora con el sistema educativo en Colombia. Ahí Fabio apunta un elemento muy importante y que lo tenemos considerado como base problema para la adquisición del inglés y la proyección. Miren lo que dice Fabio, voy y expongo al niño, lo pongo a interactuar en inglés. Y lo que decía él, si muchas veces a ese niño lo ponen unas personas que no saben inglés, entonces ¿a qué cae? A un sistema que no da realmente frutos, el sistema de la traducción, de las listas de palabras. Y ya, cuando tienen esa primera acercamiento hacia el inglés, a partir de la traducción, prácticamente nos virusearon, como dicen el equipo. O sea, ya los niños es muy difícil sacarlos de ese parangón de ir a contextualizar lo que es el método natural, ¿cierto? De exposición, de comparar, de obtener información. Entonces, ¿ustedes cómo les ha ido con eso que ustedes dos trabajan justamente por la contextualización, por el uso del inglés? ¿Y cómo ven eso? Yo, por ejemplo, en la universidad trato de mostrarles que hay que contextualizar, que hay que analizar, que hay que observar, que hay que hacer triangulación de la información para no estar dependiendo de un factor externo como es el español y la traducción, sino de la contextualización, de mirar justamente el acercamiento hacia el tema y a partir del acercamiento hacia el tema reducir las necesidades de la lengua española. ¿Cómo les ha pasado o qué les ha pasado a ustedes con esta experiencia de la traducción? A mí personalmente no me gusta la traducción. O sea, yo ponerle al estudiante que traduzca, no. De hecho, de lo primero que les digo cuando tomo un grupo es el cuaderno mío va a estar solamente en inglés. Si quieres copiar una palabra en español, entonces te vas a venir de atrás para adelante, vas a copiar glosario y te voy a valorar eso como glosario. Entonces, mira, entonces, por ejemplo, para trabajar un texto, a mí me encanta trabajar con reading comprehension, ¿cierto? Pero yo lo que les pongo es, incluso hasta les evito el uso del diccionario, sino que entre todos buscamos el significado de las palabras desconocidas y ya luego ahí sí, con base en el feedback, lo que ellos tengan con todo el conocimiento previo, podemos leer el texto. Tomamos la idea y ya luego leemos el texto, ¿cierto? Pero nos evitamos la traducción. Eso se lleva a un aprendizaje realmente significativo, porque es que la traducción, no, y es que la traducción la hacen súper fácil en Google, ya hay aplicaciones que cogen el celular y le pasan al texto, ponen el celular así y traduce a la perfección, no era como antes.
Entonces, no es una de mis... Sí, la idea es que se apropien y que sepan reciclar esa información y usarla para hablar. Fabio, ¿cómo ha sido tu experiencia? No, es que definitivamente, Martín, o sea, es que el querer siempre recurrir como a la traducción a través de hacerlo pues de cada palabra, porque la traducción no es mala, ¿cierto? La traducción en sí no es No, mala, pero lo que estamos haciendo es abusar de ella y el estudiante precisamente lo que quiere hacer cuando se enfrenta a un texto en inglés o a un tipo de información que está en inglés por el pánico que siente y por el poco contacto que ha tenido con el idioma, entonces lo que quiere es inmediatamente traducirlo y ponerlo exactamente en las mismas palabras en español, pero es precisamente por eso, porque es un estudiante que cuando llega a bachillerato no ha tenido ningún tipo de exposición al idioma, no tiene vocabulario, no ha escuchado, no tiene pronunciación. Entonces es por ese mismo pánico que él siente cuando se enfrenta al idioma extranjero, lo primero que él necesita es traducir, es entenderlo en su propio idioma. Y entonces ahí nos hemos encontrado con un vicio, yo lo llamaría vicio, ¿cierto? Porque el estudiante aquí algo charro y yo sé que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, mis estudiantes, cuando quieren hacer su presentación personal, entonces lo primero que ellos hacen es ponerla en el traductor de Google, ¿cierto? Entonces ellos colocan cosas como estas y llegan y me presentan la tarea y me dicen, teacher, I live in the retirement. ¿Cierto? Entonces les decía yo, retirement, ya me di cuenta que lo hiciste en traducción, pero ¿por qué, profe? Ah, porque pusiste retiro y entonces, claro, el traductor te está diciendo que retiro en inglés se dice retirement, pero usted sí sabe qué retiro es ese. Otros que dicen yo vivo en la ceja, me han salido estudiantes que me dicen I live in the eyebrow. In the eyebrow, porque claro, el traductor no asume que la ceja es un nombre propio y me traduce la parte del cuerpo. Entonces, es lo primero que ellos van a hacer, pero como le digo Martín, y lo hemos hablado siempre, el daño que estamos haciendo en Colombia con no enseñarle inglés a nuestros niños y no ponerles esos especialistas, porque es que aquí vamos a lo mismo. La rectora, por ejemplo, me decía, Fabio, yo necesito que usted por favor me colabore dándole clases a los profes de primaria. Y yo le decía, profe, doña Jenny, ahí no está la solución, ahí no está la solución, porque es que es como si a mí como profesor de inglés me pusieran ahora a estudiar matemáticas, ¿cierto? Esa no es mi área, ellos no tienen por qué saber inglés. ¿Por qué no más bien hacemos la forma de poder ponerle un especialista a los niños, ¿cierto? Que ellos tengan exposición real a la lengua con un profesional que domine el idioma, que pronuncie bien, que se diviertan. Entonces, obviamente, el estudiante lo que está recurriendo ahora, Martínez, es a traducir, y eso entonces, nos hace un daño impresionante. de ahí podemos ver que esa primera experiencia en la cual el niño ha estado expuesto a una metodología que a claros luces es errada, pues porque saca al niño o a la persona de la posibilidad de creer en sí, en su posibilidad de interactuar. Fíjense que se dice que una persona, si estuviera rodeada por 5 comunidades de lengua, podría al unísono aprender las 5 lenguas, es decir, interactuar, obtener información, proveer información. Lo vemos, yo le digo a los estudiantes, por ejemplo, los de Leticia Amazonas, que están conectados con Brasil. Estas personas hablan portugués, pero ¿por qué? Por la necesidad y la interacción y están expuestas y no tienen clases de portugués. Pero nosotros, el resto del país, estamos rodeados por el español. ¿Cuál es el otro? Uno de los grandes problemas entonces es la metodología, ¿cierto? Yo diría, si estos docentes de primaria no tienen la metodología, pues busquemos cómo llevarles unos elementos metodológicos que lleven realmente a la interacción, a la inmersión, al uso y que la persona pueda trabajar el inglés desde el inglés. ¿Qué metodologías le recomendarían ustedes a los compañeros para lograr esto? Martín, yo antes que sigas quiero decir algo. Es que Fabio ahorita me entendió mal. En mi colegio no hay para primaria un profesor especializado en el área, ¿cierto? Pero sí les quiero contar algo. Hace 3 años, muy preocupados por el COVID. nivel y la Ah, desmotivación que llegaban los niños a grado sexto,
porque era un desastre darles clase a grado sexto. Yo tenía 2 horas de ética y hice un intercambio con una profe de primaria. Le dije, profe, ella me dijo, profe, yo le doy ética en 11 y usted démele inglés a los niños de cuarto y quinto, ¿cierto? Hicimos el intercambio y empezamos a trabajar. Y trabajamos así por 2 años. Los niños de cuarto que en ese momento tenía, en este momento están en sexto. Y la motivación, el nivel de inglés y todo es absolutamente diferente. Y no es porque yo haya sido la mejor profesora del mundo, sino porque tuvieron la oportunidad de tener el contacto y de conocer el inglés desde un punto de vista diferente. Me le salí del tema, por favor repita la pregunta. Excelente, no, supremamente bien, porque va enfocado justamente Marta Isabel Barrientos, que es la coordinadora de la licenciatura aquí en Oriente, nos está participando acá en el chat. Marta, si quieres, prendes el micrófono para que hagas tu aporte de una vez y no tener que leer, o quieres que la lea. Marta. Si la profe va a intervenir, John le puede dar acceso, por favor. Ya está. Bienvenida, Leandro profesora también Marta. hizo una pregunta. Leandro es muy preguntón en este programa. Súper. Está Y también bien. Leandro también hizo una pregunta allí, muy bien. También hizo una Marta, pregunta. ¿cómo estás? Gusto en tenerte acá. Hola, Hola. ya se me habilitó. Hola Martín, hola a todos. Qué bueno este espacio, los felicito por este espacio. Gracias. No, estaba escribiendo en el chat pues lo que lograron pues leer, que justamente ese programa del que habla el profe Fabio, de que no es solamente darle como algo de vocabulario a los profes de primaria para que, sino en verdad ser profesores de inglés o de lenguas para primaria, con el enfoque para primaria. Es un programa que se ha pensado mucho en la escuela de idiomas, pero desde hace, pues, malo, desde hace por ahí 15 años. Pero ese programa no se puede crear desde que la política lingüística no cree las plazas. O sea, no cree el egresado dónde va a trabajar en el sistema público. Entonces, si se crea una licenciatura de básica primaria con énfasis en inglés, ese título con el que sale el egresado no tiene cabida en ninguna convocatoria del sistema público. Entonces, hasta que la política lingüística no cambie en ese sentido, estos programas no se pueden crear y ofertar. Pero el programa como tal es totalmente necesario. Totalmente necesario. La necesidad está ahí, está investigada, está evidenciada, pero no se ha podido dar ese salto a la política lingüística. Y hay un punto que también subrayas tú en otro aparte, y es que en ese desarrollo profesional docente, ya los compañeros Fabio y él sí han subrayado bastante que el profesor de primaria, pues de todas maneras no está enfocado en el inglés, pero justamente en darle otras metodologías, ¿cierto? Que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar, de brindarle al menos un apoyo en esas metodologías para que se vayan, al menos, no por ellos mismos, sino por las mismas aplicaciones o estrategias que se le compartan, haciendo que el estudiante sea expuesto al inglés y que realmente sea expuesto hacia la interacción. Esto va de la mano de un punto que teníamos preparado y que Fabio ahora de todas maneras abordó, y es que muchas veces, tanto en primaria como en secundaria, como en la universidad, los profesores de área, digamos, ponen un texto a leer y vaya e investigue este texto. Y si, por ejemplo, en primaria, en bachillerato y en universidad, ese texto que van a leer es en inglés, ¿cierto? O es propicio del inglés porque el tema es de economía internacional o historia internacional, pero no le piden al alumno realmente que desarrolle una estrategia de lectura y de conversación y de interacción, sino que le piden vaya y traduzca. Entonces volvemos al meollo, ¿cierto? Nosotros tratando de que la gente sienta que es capaz, que puede, y el sistema diciéndole usted no puede, quédese en una zona limitada. Sería una de las estrategias que deberíamos de aplicar. ¿Qué piensan ustedes? Pues la estrategia es de que la investigación o el uso o las estrategias de lectura sean de una vez, que los profesores no asignen traducción, sino que realmente
la lectura y la pequeña discusión en el inglés. ¿Qué piensan ustedes? Fabio, Elsie, Marta. Martín, pero bueno, o sea, ¿vos te referís entonces a lo, como al tema ya de la metodología, si deberíamos aplicar el método de traducción en nuestra enseñanza, ¿o qué? No, lo que digo yo es que a los estudiantes, eh, contrario a lo que esperamos, que sea contextualizado, que vayan, lean y que saquen información en inglés y que la verbalicen en inglés y que compartan el conocimiento en inglés, lo que encontramos en nuestro sistema es que los profesores de otras áreas ponen no a consultar en inglés, sino a traducir, y entonces que nos dañan a nosotros el trabajo. Deberíamos entonces promover más esta estrategia entre los compañeros de trabajo de otras áreas. ¿Qué piensan ustedes? Ah, bueno, sino que es que Martín, mira, es que volvemos a lo mismo. O sea, es que si a mí como profesor de matemáticas, que no soy bilingüe, entonces me ponen a que, hey, porque es que eso es lo que, por ejemplo, los rectores a nosotros que nos dicen, porque ahorita había por ahí como un comentario que qué tienen que ver los licenciados en lenguas extranjeras, pues como con todo esto. Entonces, antes yo pues quisiera comentarles algo. Yo trabajo en la Universidad de Antioquia y cuando uno trabaja en la Universidad de Antioquia o en otras universidades en un programa de inglés, entonces el primer juzgamiento que uno hace es, oiga, estos pelados en bachillerato si no aprenden es nada de inglés. Lo digo por mi experiencia, uno se siente tentado muchas veces a culpar al docente, ¿cierto? No, pues es que el docente de inglés no enseña nada en los colegios. Y entonces, cuando yo llegué a la universidad y me di cuenta de que muchos estudiantes llegan con un nivel de inglés muy pobre, entonces yo me puse a pensar y dije, cierto, fue madre, ¿yo a quién le voy a echar la culpa? Porque es que yo también soy docente de bachillerato, yo ya soy docente de bachillerato, pero también tengo la oportunidad de recibir estudiantes en la universidad. Entonces, haciendo todo ese análisis, entonces por eso ahí surgió también en parte lo que estamos hablando, Martín, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en las instituciones educativas? Que los estudiantes están saliendo con un nivel de inglés tan pobre. Y entonces ahí llegamos a la conclusión de que es una cantidad de factores que influyen y que están haciendo que el estudiante básicamente esté desmotivado y que la exposición al inglés en los colegios, así tengan el licenciado en lenguas extranjeras, sigue siendo muy pobre. Yo les contaba ahora, 3 horas de inglés a la semana en cada grado. Y súmele que muchos de esas 3 horas coinciden en bloque un lunes festivo, se perdió. Entonces, una de las soluciones diríamos, ¿cierto? Ah, qué bueno que los demás profes nos ayudaran, hombre, y que ellos también trataran de involucrarse con el inglés. Pero dígame yo como profesor de ciencias, Martín, que no soy bilingüe y que me pongan a incorporar el inglés dentro de mi área, ¿a qué recurso voy a apelar yo? A la traducción. No, vea, yo busco el texto de ciencias y le digo a los, tradúzcame ese texto. ¿Qué más tengo yo para ofrecer como profesor Pero que no es ahí tengo bilingüe? una interpelación a hacer y Sí. es justamente no, ahí porque de pronto no mirar que sea el nivel de inglés ni la apropiación del inglés, sino cómo utilizar estrategias que pueden ir a interactuar. Yo le decía, hice un acompañamiento a un docente que hizo eso, justamente le decía, usted no tiene que, usted ya conoce su tema, ¿cierto? Y ya usted conoce el texto que va a asignar. Entonces, que saquen la información y ya usted, cuando ellos lleven la información en inglés allí, ya usted los deja que interactúen y ya después al final hace un colofón en español, ¿cierto? Entonces ya usted no tiene que arriesgarse ni tampoco, entonces buscar estrategias. Hay dos temas que ya veo que el reloj está en contra de nuestro, ya a las 3 se nos acaba el cuarto de hora y ya falta un cuarto. Y ahí son dos elementos muy importantes que podríamos tratar en este cuarto de hora, es las TIC como medios para ayudar justamente a que el estudiante se propulse y encuentre ese desempeño en inglés. Y lo otro es que en el medio, uno dice, uno ve que el estudiante sale de clase y dice, después de esta puerta ya es español. Entonces ya hay una cosa como que el inglés es solamente un aula de clase.
Y, por ejemplo, tú haces conversatorio, Florencia, me imagino que también, y yo tengo un programa de radio y hago conversatorios en la universidad. ¿Cómo podemos hacer que ese inglés se vea mejorado por las TIC y que realmente en esa interacción extra classroom, pues se potencie el uso del inglés? ¿Qué dicen ustedes, Flor, y qué dice Fabio, y qué dice Marta? No, es que de hecho, sí me escuchan bien, porque siento que está muy mala la señal de mi internet. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Listo. De hecho, sí, listo. De hecho, si con algo podemos contar en este momento es que el uso de las TIC nos ayuda a mejorar en la motivación por parte del estudiante. El uso de herramientas diversas, por ejemplo, a mí me ocurrió algo muy especial en la pandemia, y es que grado noveno, en este momento grado décimo, en la pandemia me subió el nivel de inglés en cuanto a oralidad. O sea, los muchachos no son los mismos antes de la pandemia que ahorita en cuanto a pronunciación. Eso se debió a que me estaban presentando copias de copias de copias de copias. Entonces opté por evaluarles videos. No sé si fue que se esforzaron mucho para enviarme los videos, pero mejoraron en pronunciación, ¿cierto? Entonces, evidentemente el uso de las TIC, hoy en día hay programas, hay páginas web, con el celular se pueden hacer infinidad de cosas y eso mejora obviamente la motivación del estudiante, pero entonces la pregunta siguiente es, ¿qué hay de los colegios que no tienen dichas herramientas? En mi colegio más o menos las tenemos, pero ¿qué hay de los colegios que no las tienen, cierto? Que ni siquiera cuentan con un internet. Bueno, yo pienso que sí, la pandemia en ese sentido a muchos profes nos trajo una cantidad de retos, pero a la vez oportunidades. Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de crear un club de conversación y se hizo algo muy interesante con los estudiantes, Martín. Inclusive tuve estudiantes del nivel 1 del PIFLE que los invité a esos clubes de conversación. Y lo que hacíamos es que buscamos el contacto con una profesora de Colombia que está enseñando en Estados Unidos español. Entonces ella estaba en su curso de español con los estudiantes de Estados Unidos y yo estaba con los míos de inglés y los conectábamos y los pusimos a interactuar. Y yo me daba cuenta, llegué a la conclusión de algo, hombre, nosotros como docentes de inglés ni siquiera tenemos que enseñar la lengua. Lo que tenemos que hacer es proporcionar el espacio para que esos estudiantes puedan practicar y de esa manera usted no sabe cómo se motivan. Poníamos aquí en la plataforma Zoom, los poníamos a interactuar al estudiante de Estados Unidos con el estudiante de Colombia. Y hermano, hable y mire a ver cómo se defiende. Y una vez terminamos el encuentro, esos pelados empezaban era a pedirme, hey, no, profe, venga, yo cómo digo esto, hey, no, profe, venga, es que yo quiero expresar esto. Y entonces ahí lo que hablábamos, Martín, desde ahí parte la motivación. Cuando ellos ven que necesitan... Exacto, cuando ellos ven que el aprendizaje se vuelve significativo, eso cambia impresionante. Pero desafortunadamente volvimos al aula y el club de conversación se me acabó, porque en el colegio en este momento no contamos con una buena conexión que nos permita pues como hacer ese tipo de virtualidad. Y aparte de eso, ya los horarios no nos coinciden, ¿cierto? Porque ya tenemos que cumplir una jornada, ya tenemos que estar allá pues toda la mañana, entonces ya los estudiantes en la tarde tienen otras actividades y ya esa propuesta se me fue cayendo un poquito, pero inclusive tuve estudiantes del nivel 1 y esos pelados eran felices diciendo, uy, no, profe, dígame cuándo tenemos encuentro, profe. Entonces mire cómo las TIC nos proporcionan una cantidad de cosas que fue madre, donde las aprovecháramos sería impresionante el aprendizaje de estos muchachos. Quiero subrayar dos cosas que has dicho ahí. Primero, que el crear justamente un espacio y un espacio que lleve a una necesidad significativa de interacción, ¿cierto? Y la otra, crear espacios de interacción, como el club de conversación, como el programa de radio, como todas estas posibilidades, estrategias metodológicas para que la gente empiece a ser protagonista. Él sí nos va a decir algo. Creo que ibas a interactuar. Hay una, ¿cómo?
Sí. No, pero termina la idea que de pronto lo que voy a decir no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Bueno, sino lo pues que con quiero esa decir parte es esto, que interactiva entre áreas, esa conversación entre áreas. sí, justamente eso es lo que bueno, lo que estoy subrayando es eso, que las TIC abren la puerta para una interacción mayor. Segundo, es que tenemos que crear justamente en nuestro entorno espacios de interacción diferentes. Vea, yo tengo un programa de radio y cada instante me dicen, pero ¿por qué no le pone español? Desde las personas de la radio o personas que están ahí, y digo yo, es que lo que necesito es un espacio justamente en la web que yo pueda poner, decir, vayan a este espacio, interactúen con este audio que ya está, con este texto. No lo he creado yo porque de todas maneras es un programa que está institucionalizado, entonces tampoco puedo ponerme con espacios propios, pero justamente se tiene que hacer las TIC y la interacción de mundo real. Flor. No, las herramientas básicas para trabajar. Es que si el muchacho en este momento está pegado del celular todo el tiempo, pues difícilmente vamos a capturar su atención con el diccionario y el cuaderno, ¿cierto? O con el tablet. Nos tenemos que poner al mismo nivel de ellos para que podamos atraer su atención. Pero como les digo, no todos los colegios cuentan con todos los medios. Nosotros los tenemos, más o menos tenemos, ¿cierto? Pero no todos los colegios. Hay colegios donde ni internet tienen, entonces es un poquito más difícil. Ese es un excelente punto, porque muchas veces hasta en la misma universidad, yo creo que Fabio lo ha experimentado, que uno sale a un espacio y ya se perdió la señal, o dentro de la misma aula no está habilitado el espacio para que la gente justamente no se distraiga en la clase. Entonces es un cambio también que se tiene que erradicar. Leo, Leandro ha venido diciendo acá, ¿será que ¿cómo es que decía? La responsabilidad no es solamente de los docentes, obviamente no, la responsabilidad también es de los estudiantes y hay condiciones institucionales que no se cumplen en su totalidad. Ahí nos lo reforzaban Fabio, él sí lo decía yo también, que en muchas ocasiones los espacios, miren que el espacio ya cuando ya está regulado de horarios, ya no hay posibilidad de tener esa conexión o ese encuentro. Y lo otro, lo que dice él, sí, es que muchas instituciones no tienen el acceso a una buena internet. Entonces, ya se nos acabó el cuartico de hora. Queríamos tratar otras cositas, pero muchas gracias. Tranquilo, profe, nos quedan todavía 10 minutos. Ah, perfecto. Entonces, Y yo quiero hacerles una dale. pregunta también. Leandro levantó la mano. Sí, la pregunta tiene que ver con el papel de la universidad aquí. Pues sí, de lo que estamos hablando es de cómo la universidad teje lazos también con la educación precedente y le preocupan estos asuntos de los que ustedes nos están hablando. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué puede hacer la universidad para ayudar en este problema del que hemos conversado en la tarde de hoy? En primera instancia, abrir estos espacios, porque mientras más se hable, más se concientiza la gente de lo que está pasando. Segundo, lo que decían Fabio y Elsie, es ¿Me decir, dejas compartir una estrategia? dale. Mira, para responderle a Leandro, desde mi institución, para el próximo año le vamos a apuntar a profundización en inglés. Que los muchachos en lugar de media técnica hagan profundización en inglés. Y le voy a contar de qué manera la Universidad de Antioquia puede hacer el aporte a nuestra institución y si lo pueden extender a otras instituciones. Marta, ahí tenemos trabajo. La propuesta es que pase de primaria de ver una hora de ver una hora a ver 6 horas semanal, ¿cierto? Y bachillerato de ver 4 horas a ver 10 horas semanales de inglés, ¿cierto? Es la propuesta, es con lo que vamos a empezar para el próximo año. ¿Cómo se va a hacer cuál es la propuesta que se tiene para primaria? Practicantes de los últimos semestres de lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, que acompañen haciendo su práctica en nuestra institución a los profesores de primaria.
Esa es la propuesta que se y tiene. ya tenemos Una muy aquí a Y en buena Marta estrategia. bachillerato, en pues si es contacto. necesario, Marta, ¿qué dices? A ver, otro, Claro que Marta, sí, se me no, está claro que perdiendo la sí. señal. Claro que sí, profe Martín, vea, la universidad, pues y los practicantes, estamos muy abiertos a impactar así las comunidades, pero pues todo tiene su proceso y sus cosas. Por ejemplo, si un practicante quiere ir Sí, a un nivel de primaria, porque la licenciatura es licenciado en lenguas extranjeras, esa licenciatura es para bachillerato, para profesores de bachillerato y de universidad. Esa licenciatura no tiene énfasis en primaria. Entonces, hemos creado un curso que se llama Enseñanza de Inglés para Niños, y si el practicante quiere hacer prácticas en primaria, el requisito es tener ese curso o tener mínimo un año de experiencia laboral con niños, porque es una población sensible, o sea, cualquier practicante no puede ir a trabajar con niños. Pues si les cuento el sondeo que tengo para enero, que empiezan prácticas los estudiantes, para febrero, son 20 practicantes y solamente 4 desean hacerlo en primaria. A esos 4 se les ofrece el curso de enseñanza de inglés para niños, lo hacen intensivo, de modo que en febrero estén listos y preparados. Porque los asesores están, hay asesores que son especiales para asesorar prácticas en primaria, hay otros que son especialistas en prácticas en bachillerato, pero esa es una, o sea, ese es un ámbito que nos encantaría impactar, pero lo mismo, o sea, la misma política lingüística nos ata de manos. Qué se pretende con, porque Martín estuvo en la reunión que tuvimos con el director de en la la, escuela? de la seccional y toda la directiva de la escuela, es tratar de impactar estos contextos de otras formas, por ejemplo, con programas de extensión que se coordinen con los municipios. Por ejemplo, un programa que puede impactar tanto desarrollo profesional de los docentes como impactar las primarias y los preescolares que sean públicos de los municipios, contratado obviamente pues con fondos mixtos. Es una estrategia. Y la otra estrategia es la nueva licenciatura que se abrirá en el 2024, pues haciendo todo el proceso administrativo y de Ministerio de Educación, que sería sería en licenciatura con énfasis en inglés, con enfoque territorial. Pero ese otro poquito de enfoque territorial nos abre las puertas a tener más materias sobre la educación primaria, porque el enfoque territorial nos abre las puertas a tener educación rural, entonces es educación en escuela nueva. Entonces los estudiantes tienen que cursar varias materias con respecto a la enseñanza de lenguas en primaria. Entonces ese perfil de egresado de esa otra licenciatura va a poder trabajar en todos los contextos. Es una muy buena Excelente, noticia. Perfecto, excelente. sí, ahí estamos bien dateados excelente. Sí, y porque mira, tenemos yo ya te comento conexiones. algo, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia nos ha apoyado en nuestro municipio en el Retiro y que es muy lamentable, o sea, es muy lamentable. Nada más la Universidad de Antioquia ofreció unos cursos para docentes de primaria y ofreció una cantidad de cupos para que para que los docentes de primaria pudieran entrar a esos cursos y aprender vocabulario, estrategias de enseñanza. Y de mi colegio se escribieron como 10 y de los 10 quedaron 2. Dos lograron continuar con el curso con la Universidad de Antioquia, que mire que es una oportunidad grandiosa, pero como le digo, es profesores que ya tienen su nombramiento, que ya tienen su plaza, es profesor que dice, no, yo no me voy a poner a molestar con inglés a esta altura, ¿cierto? Yo no me voy a... Y como dice, Exacto, sí. Ahí está. exactamente, y la política lingüística no los va no favorece y no hay cómo obligarlos, no hay cómo motivarlos, no. Entonces es algo muy triste, muy lamentable. Yo pienso que la opción más viable es lo que nos está contando, por ejemplo, Marta, que eso es de aplaudir, pues, y ojalá que las cosas sí se den, porque es lo que estamos necesitando y lo que las instituciones educativas, por lo menos públicas, estamos pidiendo a gritos, que esos Claro que sí, docentes claro que Eso es licenciados sí. verdad, puedan ya llegar a... viene Profes, yo esos me tengo que espacios retirar, pero muchas gracias, Martín, porque qué espacio tan interesante. Y y muchas esperamos gracias, seguir profe. abriendo otras cositas y ahí nos contactamos para seguir abriendo Conversando. otros espacios. Claro que sí, que tengan un feliz día. Lo Igualmente un mismo. abrazo. Gracias, muchas gracias, lo mismo. Bueno, Vean, ahora sí, muchachos, yo creo que es hora de ir cerrando, profe. sí, ya vamos a cerrar con dos cositas. La primera, De acuerdo. invitar a todos los profesores que vean este video a mandarnos sus aportes, sus inquietudes, sus deseos de participar
al correo martin.tobon@uda.edu.co. Fabio, ¿podemos dar tu correo? Claro que sí, Martín. Adelante. Fabio.castro@uda.edu.co. Y Flor, ¿no podemos dar tu correo? Bueno, nosotros contactamos a Flor. Entonces, martin.tobon@uda.edu.co para... flor.marulanda32@gmail.com. Perfecto. flor.marulanda32@gmail, ¿cierto? La otra cosita ya para cerrar, y con mucho agradecimiento a Leandro por abrirnos el espacio, a Fabio y a Flor por participar con Sí. nosotros acá, es que no solamente el aula de clase, abrámonos del aula de clase, miremos los espacios, hay programas de radio, ahora con la internet pueden acceder a ese conocimiento vivo y nos pueden contactar justamente para mirar otras opciones de participación en la universidad. Yo también estoy proponiendo unas ideitas allí para impactar las comunidades. Entonces, bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias Leandro, Fabio y Elsie por participar en este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por pues, haber creído en Entre Colegas para comunicar esta inquietud que tienen, de la que seguramente vamos a seguir conversando en este y en otros espacios. No sobra decirles, profesores, que Entre Colegas está abierto, ¿no? Para lo que quieran contarnos aquí y que nos pueda dar noticias también de cómo continúa esta discusión. De nuevo, muchas gracias. Hemos aprendido mucho y me parece que esta idea, como esa especie de serie que tenemos de programas de Entre Colegas en los que hemos tocado la educación precedente, va a ser muy importante en algún momento para hablar como de esos lazos que ha tejido la universidad con la educación precedente y Oriente, valga decirlo, ha sido de las seccionales que más se ha apropiado pues de este espacio para ese tipo de discusiones. Entonces, en buena hora, Olguita les dio la noticia de que este es el espacio para comunicarlo. Las personas que estuvieron hoy, pues muchas gracias por habernos acompañado y quienes nos van a poder ver luego cuando tengamos el acceso pues a la grabación de la charla también. Allí quedaron los contactos de los profesores para que se vinculen también a esta propuesta. Despidámonos entonces cada uno para cerrar nuestro programa de la tarde de hoy. Profesora Elsie. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por permitirnos compartir un poquito de lo que pasa alrededor nuestro, de nuestras aulas. Complacida de escuchar, de compartir y esperemos que podamos seguir aprendiendo. Así va a ser. Muchas gracias, profesor Fabio. Bueno, no, también. O sea, muchas gracias y, o sea, yo amo a la Universidad de Antioquia, la llevo en el corazón y siempre ha sido mi deseo y mi anhelo que la Universidad de Antioquia se involucre más con nuestras instituciones públicas, ¿cierto? Colegios públicos, porque allí es donde los estudiantes están necesitando de esa calidad que ofrece la Universidad de Antioquia. Entonces, qué bueno que ojalá esto sea una abrebocas y una oportunidad para que eso se pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De nuevo, invitarlos a ser partícipes de estas ideas, de compartirnos sus propuestas, sus inquietudes, a invitarnos, si es necesario, a sus espacios y mirar qué ideas podemos compartir y potenciar. Y esperamos pronto poder ir contactando a cada una de las instituciones para hacer otros tipos de trabajo. Muchas gracias, bienvenidos. Y muchas gracias, reitero también a Olguita por la información, Leandro por aceptarnos y a los compañeros por trabajar conmigo y que han sido valiosísimos en sus aportes y en sus contribuciones. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Entre Colegas es su casa, profesores. Saludos a todos. Entonces quedamos entre colegas. Hasta la próxima. Y un saludo a Andrés, a Jorge Tobón, a Marta, a los que estaban en el chat. Felicidades, bendiciones.